realmente no somos dignos de nada. El único digno es Él. Por eso estamos aquí. Porque Él es digno. Venimos a adorarle, a alabarle y a tratar los asuntos de Él. Los negocios de mi Padre, como dijo Él. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así dijo Él. Así que si Él, que era Dios, le era necesario estar en los negocios de su Padre, ¿cuánto más nosotros? Nosotros mucho más. Nos es necesario, muy necesario, nos es esencial estar en los negocios de nuestro Padre. Así que por eso estamos tratando, Señor, en este tema, los negocios del Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Las almas, la iglesia. Alma, iglesia. Hay una relación estrecha entre alma e iglesia. El alma que se convierte a Cristo forma parte de la iglesia. La iglesia sin alma no existe. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre alma e iglesia. Así que vamos a tratar, y estamos tratando, el tema de la iglesia que Cristo fundó. La iglesia comenzó con Cristo y continuó hacia adelante. Estamos tratando el primer periodo de la iglesia, que es el periodo que va desde que Cristo la funda hasta que llegó Constantino en el 313, cuando emitió el edicto de tolerancia, el edicto de Milán, por el cual el cristianismo pasó a una segunda etapa. La primera etapa del cristianismo fue persecución, fue la etapa de persecución, un fuego tremendo que tuvo la iglesia, una prueba. Desde el mismo comienzo de la iglesia comenzó a ser probada, porque el primero que fue probado fue el que creó la iglesia, fue Cristo. Cuando terminó la prueba de Él, entonces empezó la prueba de los demás, la prueba de los apóstoles, y después la prueba de todo el que se iba convirtiendo. Así llegamos hasta el 313, en un periodo de 300 años que fue tremendo para la iglesia, de mártires por la causa de Cristo. Y esto sirve de ejemplo para nosotros, que hoy en día estamos en el otro periodo. Ese fue el periodo del comienzo, y como fue en el comienzo, así va a ser en el final. Va a ser un periodo también de fuego, donde va a haber también persecución y donde va a haber mucha muerte, y muchos serán mártires del Evangelio. Pero para aquellos y para los que seamos mártires de Jesús, somos nosotros, hay un gran premio. Dice la palabra de Dios, que bienaventurados son aquellos que son perseguidos y que dan su vida por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo y por el Evangelio. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios es de nosotros. Así que lo vamos a conquistar completo. Gloria al Señor. Así que vamos a entrar en la fundación de la iglesia. Y el principio de la fundación de la iglesia, como lo tratamos en un momento determinado, está en Mateo 16, 18. Cuando Cristo habla de que Él levantaría la iglesia, menciona por primera vez esa palabra, la iglesia, su iglesia, dice su iglesia, sobre esta roca, dijo Él. Como dice el versículo completo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Y ahí llegamos a una conclusión, nosotros, de que la roca que estaba hablando Cristo no era Pedro específicamente, sino se trataba del mismo Cristo, que se ponía en el lugar de la roca. Pero entonces salta la pregunta, ¿y por qué no era Pedro? ¿Por qué tenía que ser Cristo esa roca? Si estaba hablando de Pedro. Es complicado el asunto,
pero lo vamos a develar completo en esta tarde. Y esa es una de las cosas principales. ¿Por qué Cristo dijo sobre esta roca y no dijo sobre mí o sobre el Espíritu? ¿Por qué la palabra roca? Que ha creado tanta confusión con relación a Pedro, que es piedra en su traducción. Pues eso tiene una explicación y muy importante, maravillosa. Una explicación que es totalmente sólida y que determina sin ningún lugar a duda de que Pedro no podía ser la roca. Ni Pedro ni ningún hombre. Y eso es lo que vamos a ver. Así que vamos a entrar en ese terreno. Aleluya, la gloria de Dios. La palabra de Dios habla claro sobre este tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto es lo bueno que tiene esto. Por eso Cristo utiliza esa palabra roca, porque esa roca tiene un significado importantísimo. Aleluya. ¿Por qué Jesús dijo, edificaré la iglesia sobre la roca? ¿Por qué sobre la roca? ¿De qué roca estaba hablando? Gloria al Señor. Y vamos a empezar, porque es algo sumamente interesante e importante. ¿Qué significaba la roca para el pueblo de Israel? Ahí está la clave de todo. Cuando él dijo eso, Pedro y todos los que estaban allí enseguida supieron que estaba hablando, que él se estaba hablando de otra persona que no era un hombre. Lo supieron enseguida. Esa palabra en Israel tenía un significado muy especial. Por eso él utiliza esa palabra y vamos a ver por qué tiene un significado especial. La primera está en Génesis 49, 24. Mira lo que dice. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ahí, esa roca comienza a representar a alguien, a una persona muy importante, y que no es Jacob específicamente, porque está diciendo que los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por quién? Por las manos de otra persona, del fuerte de Jacob. ¿Y a quién le llamaban el fuerte de Jacob? Era el nombre del pastor. ¿Y quién era el pastor? Si en aquella época no había pastores de iglesia para que hubieran pastores. Era la roca de Israel. Aleluya, bendito Dios. Ahí empieza lo interesante de la roca. Por eso es que todo tiene sentido cuando él dice sobre esta roca. Aleluya. No lo dijo para, como decir una cosa fuerte. No. No se trataba de decir que iba a sedimentar, iba a levantar la iglesia sobre una cosa dura, una cosa firme. No. Esa es la forma natural a veces. Cuando uno no penetra en la palabra, no se da cuenta de cosas. Y hay dos formas de ver ese versículo donde Cristo habla: la forma natural y la forma espiritual. Y cuando miramos ese versículo desde el punto de vista espiritual, vemos que Cristo está hablando de que la iglesia tiene que sustentarse, le va a edificarse ¿sobre qué? Sobre un fundamento espiritual. Sobre un fundamento espiritual. No se podría argumentar sobre una cosa sólida ni sobre una fuerza. No. Está hablando de un fundamento espiritual. Y la roca significa ese fundamento espiritual. Por eso es importante penetrar en qué cosa es la roca para Israel en aquel momento. Deuteronomio 32, 18. Dice: de la roca que te creó te olvidaste,
Aleluya. La roca que te creó, te olvidaste. ¿Usted ha visto una roca creando a alguien o algo? Pues te has olvidado de Dios, tu creador. Más claro ni el agua. ¿Quién era la roca? Ya lo empieza a decir ahí. El mismo Dios. Y el pueblo de Israel sabía eso porque tenía el Antiguo Testamento, lo sabía. Que cuando hablaban de la roca, estaban hablando de Dios. Probablemente los apóstoles se sorprendieron cuando Cristo dijo esto. Ellos sabían automáticamente que no podía ser ningún hombre, porque estaban hablando de Dios. Y entonces dijeron, oh, él está diciendo que Él es Dios. Amén. Porque dice mi iglesia, dice sobre esta roca, está diciendo que Él es Dios. Es lo que está diciendo. El pueblo de Israel lo supo enseguida y por eso le fueron arriba. Porque anda diciendo que es Dios. Porque él dice que era la roca. Gloria al Señor. Y sigue. Es interesante. Mira lo que dice en 2 Samuel 23:3. El Dios de Israel ha dicho. El Dios de Israel le ha dicho, me habló la roca de Israel. Ese Samuel hablando, me habló, ¿qué? La roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? ¿Quién fue el que habló? La roca de Israel. ¿Y qué dijo antes que había hablado? El Dios de Israel. ¿Quién es la roca? El Dios de Israel. Fíjense qué interesante. En el Antiguo Testamento ya estaba dejando claro que la roca era el Dios de Israel. Y por tanto ningún hombre podía ser la roca cuando Cristo la mencionara. La iglesia, estaba hablando que la iglesia iba a ser fundamentada, iba a edificarse sobre un fundamento espiritual que era el mismo Dios. Gloria a Dios. Ahí está la clave. Pero una interpretación natural, porque ese es el problema de todo esto, la palabra de Dios es un misterio. Y mientras el hombre no acaba de entender que la palabra de Dios es un misterio, entonces no puede entender que no se puede leer de forma natural. Por eso es que el hombre natural no puede entender estas cosas. Y eso fue lo que sucedió después del 313, que se levantaron líderes de la iglesia cristiana, pero que tenían ojos naturales. Pasamos ya al Nuevo Testamento. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento la roca era Dios. Y cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo, sobre Dios edificaré mi iglesia. El fundamento será Dios. Ahora vamos a ver quién era ese Dios. Gloria al Señor. Los apóstoles, ¿qué pensaban de todo esto? Aleluya. Esto es maravilloso. Romanos capítulo 9, versículo 33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. He aquí que pongo en Sión. ¿Y qué es lo que es Sión? ¿Qué es lo que es Sión? Ahí está, el monte de Sión, Ohar Sión en hebreo, que hace referencia ¿a qué? A la tierra prometida, a la tierra de Israel, inclusive a la propia Jerusalén. Por eso dice que pongo en Sión, que pongo en Jerusalén, que pongo en Israel, que la roca de tropiezo para todo aquel que no crea. El que cree en él, el que cree en la roca, no será avergonzado. Aleluya. Por eso es que Pedro no podía ser la roca.
bajo ningún concepto. Bendito sea el Señor. Seguimos. Dice, ahora que dice el Nuevo Testamento sobre Cristo y la roca de Israel, que era Dios. ¿Qué dice? Sobre Cristo y la roca de Israel, que era Dios. Ya llegamos a la conclusión clara de que la roca de Israel era Dios. Vamos a ver lo que dice con relación a Cristo. Primera de Corintios 10, 3, 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de el mismo alimento espiritual y la misma bebida espiritual. O sea, todo el tiempo está hablando de algo espiritual puro. No hay salida. El pan de vida que descendió del cielo. Aleluya. Y el agua viva que sacia la sed. Porque bebían de, y ahí viene la solución, de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Santo. Dios Todopoderoso. ¿Quién dice que Cristo no es Dios? Ay, del que niegue esta verdad. Aleluya. De que Jesucristo es Dios. Ahí está la clave. Si la roca era el Dios de Israel, y ahí lo dice más claro, y la roca era ¿quién? Era esa roca del Antiguo Testamento. Era Cristo. Cristo y Dios es la misma persona. No hay ninguna diferencia. No hay alternativa. Por eso todo lo que niega eso se llama apostasía. Amén. Sea la religión que sea. Todo el que niegue que Jesucristo es Dios es apóstata. Aleluya, que eso lo vamos a ver más adelante. Gloria al Señor. Esto es interesante, es tan lindo cuando concatenamos el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y vemos que efectivamente habla de la misma cosa. Cristo era el que estaba allá hablando con Moisés. ¿Quién era el que hablaba con Moisés? Cristo. ¿Quién fue el que visitó a Abraham? Cristo. Cristo siempre fue. Por eso Cristo es la roca y la cabeza invisible de la iglesia. Cristo es la roca, que es el fundamento, y a su vez es la cabeza invisible de la iglesia. Es decir, es el principio, aleluya, es el principio y el fin. El cuerpo va ¿de dónde? De los pies hasta la cabeza. ¿Dónde comienza el cuerpo? En la cabeza o los pies. Comienza el pie. Abajo, para arriba, hasta la cabeza. Aquí termina. Nadie mide de arriba para abajo, todo el mundo mide de abajo para arriba. Por eso es que Él es la roca, el fundamento. Y Él es que la cabeza. Está el principio y el fin de la iglesia. Aleluya. Es maravilloso esto. Qué bendición es poder transmitir estas palabras maravillosas que el Señor pone en nuestros corazones. Le damos gracias por estar ahí viendo este video. Y te sugiero que me mandes tus opiniones a través de los comentarios y que te suscribas al canal, porque así recibirás de primera mano todos estos trabajos que estamos realizando. Tu opinión para mí tiene una importancia capital para poder mejorar en estas cosas tan importantes que son para todos, porque la verdad está en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos ayuda a crecer, y creciendo somos capaces de discernir todo lo que ocurre a nuestro alrededor y poder actuar en consecuencia. Así que soy tu amigo y hermano Manuel Vela, quien te invita a vernos en el próximo programa. Y mira el link que te dejo a continuación para que te comuniques con nosotros. Que Dios te bendiga y que pases un día especial junto a tu familia.